Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Campos, abogada y notario público. El día de hoy voy a hablar sobre permisos de estudio y unos nuevos precedentes que se están marcando en estas solicitudes, así como de las notas GCMS que se han vuelto tan populares y que ahora mucha gente las solicita y que desde que se volvieron con acceso al público, siempre han tenido acceso al público, pero desde que se hizo popular la petición de las mismas y todo el mundo sabe que puede hacer la solicitud en línea, el sistema ha terminado por ser abusado y ahora las notas no proveen la eficiencia que deberían. Así también voy a explicar, de hecho en un video hace unas semanas hablé un poquito de por qué yo no recomiendo que las pidan y el día de hoy voy a detallar en el tema, ya les debía esta explicación y el día de hoy voy a llevarlo a cabo. Durante el año 2020, IRCC procesó más de 2 millones de solicitudes de permisos de estudio. Esto es un número de procesamientos sobremanera donde incluso los mismos oficiales de migración no se dan abasto para contestar tantas solicitudes. He ahí también una de las razones de los retrasos, pero sobre todo de los rechazos. En el año 2020 se rechazaron más del 53% de solicitudes de permiso de estudios, 53%. Es decir, más de la mitad. Habiendo dicho esto, entre ese 53% de solicitudes rechazadas a nivel mundial, ha habido muchos estudiantes que son genuinos y elegibles y estos estudiantes han llevado sus casos a la Corte Federal. En la Corte Federal, recientemente, en septiembre de 2021, llegó a juicio el caso de un estudiante internacional de Ghana, donde al momento de estar revelando la información, IRCC determinó y divulgó información fundamental respecto al procesamiento. En una de las declaraciones juramentadas del Departamento de Justicia y que la realizó alguno de los desarrolladores de un programa o alguna herramienta electrónica que se llama Chinook, determinaron que esa es la manera en la que actualmente Migración está procesando los permisos. Los permisos que se procesan en esta herramienta son permisos de estudio, permisos de trabajo y visas de turista. Chinook es un sistema de procesamiento que se basa en hojas de Excel o muy parecido a Excel y se creó con fines interiores, es decir, solamente para migración, y le permite a un oficial procesar hasta 1000 solicitudes al mismo tiempo. Ustedes podrán imaginarse que procesar 1000 solicitudes al mismo tiempo, si es que esto realmente está sucediendo, llevaría a que la calidad de la revisión en la solicitud incluso sea a falta de respetar los principios de equidad procesal y principios jurídicos fundamentales. Es por eso que es cada vez más común que estudiantes internacionales estén revisando judicialmente sus casos en la Corte Federal. Aquí se encuadra con el tema de las notas. Hemos tenido estudiantes que sus visas son rechazadas en diferentes partes del mundo y nos contactan diciendo que sus visas fueron rechazadas y ya con las notas en mano. ¿A qué me refiero con las notas en mano? Con las notas GCMS. La verdad, en 12 años de práctica que yo tengo, nunca he sido partidaria de pedir estas notas. Esto es porque las notas se generan a base de ciertos códigos que particularmente muchas personas cuando no tienen el entrenamiento jurídico ni siquiera pueden leer. Entienden las líneas que están escritas en un lenguaje coloquial y algunas nomenclaturas básicas, pero en realidad no determinan el resto de cómo se alimenta el GCMS. Entonces, lo que ha sucedido es que han terminado por saturar el sistema y incluso la misma petición de las notas de GCMS se ha retrasado. Ahora, yo particularmente con mis clientes no pido las notas GCMS a menos que sea estrictamente necesario. Hay veces que es muy obvio porque hay una razón de una negativa. Entonces no es necesario solicitar las notas. En un video hace tiempo lo comenté. Si tú mandas estados de cuenta de $10,000 y te niegan, yo te digo por qué te negaron, no tienes por qué pedir las notas. Como ejemplo, ¿no? Y así hay muchas cosas. Sin embargo, para estudiantes que realmente tienen una solicitud sólida,
que cubrieron todos los puntos fundamentales de justicia procesal, de justicia natural y del Código de Migración desde un inicio y que no tendrían por qué haber sido rechazados, la manera de saber realmente las razones por las que un oficial negó es yendo a Corte Federal. Seguramente muchas personas que están viendo este video saben lo que son las notas GCMS y ya las han visto y se han dado cuenta de los códigos e incluso conocen el formato. Aquí pueden ver ustedes cuál es el formato de las notas GCMS. Incluso en esta siguiente imagen les puedo mostrar que en un solo párrafo, cuando se hace el acceso al GCMS, ustedes ven o tratan de interpretar las razones por las que un oficial negó. Eso no es suficiente. Cuando una persona revisa judicialmente su solicitud negada, entonces, a través de la regla número 9 en Corte Federal, el oficial o el Departamento de Migración, en este caso, a través del Departamento de Justicia, que son quienes representan a Migración en una demanda judicial, ellos tienen la obligación de brindar las razones escritas. Esas razones escritas se ven de una manera muy diferente a lo que ustedes han visto en una nota GCMS. Aquí les muestro un ejemplo. Esta carta nos la enviaron a nosotros a través del Departamento de Justicia y la Corte Federal en mayo del 2021 en un caso que revisamos a nivel federal. Aquí, incluso en la misma carátula, ustedes pueden ver que dice que el oficial nos está dando sus razones escritas de la negación a los permisos que se hicieron. La primera hoja de esas razones escritas es la carta general que se recibe por parte de Migración y que todo el mundo conoce cuando ha recibido una negativa. Tanto las aprobaciones como las negativas se ven casi siempre iguales. ¿Por qué? Porque es un formato genérico que incluso se ha divulgado a través del caso de Ocran, se ha determinado que se alimenta con esta herramienta que se llama Chinook. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el oficial está revisando la solicitud de permiso de estudios, voy a decir, que son de las más comunes, porque mencioné que son 2 millones las que se lo solicitaron en el 2020, y el oficial hace sus notas de trabajo. Esas notas de trabajo nunca se transfieren al GCMS. Por lo tanto, aunque les rechacen, ustedes nunca van a poder leer las razones por las que realmente un oficial les negó. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, ¿cuál es la manera? Claro, la manera va a ser a través de una petición en la Corte, si ese fuera el caso. Ahorita también voy a hablar de cómo evitarlo y cómo preparar una solicitud a fin de que ni siquiera tuvieran que pedir las notas de GCMS o ni siquiera tuvieran que hacer una revisión judicial. Retomando el caso del procesamiento, cuando el oficial hace sus notas de trabajo porque brevemente determinó que va a rechazar esa solicitud, esas notas de trabajo no se transfieren al GCMS. Por lo tanto, en este caso que les comentaba, y como pueden ver aquí en la carta, por eso dice que el oficial nos está enviando las razones escritas. Nos muestra su carta, es esta imagen que ya les había mostrado, y posteriormente vamos a sus notas. Y aquí está. De este tipo de notas hay 3 páginas. 3 páginas de notas. En GCMS, si ustedes encuentran 20, 30 renglones de razones, es mucho. La verdad, siempre las razones en GCMS son muy escuetas. Las verdaderas notas de trabajo se deberían de ver así. Por motivos de confidencialidad, cierta información no se puede leer, pero les subrayo el tipo de lenguaje que utiliza un oficial de migración en sus notas de trabajo cuando va a rechazar una solicitud. Y esas notas no te llegan ni con la carta, ni con las notas de GCMS a través de la petición del Código de Privacidad. No se trata tampoco de que cada rechazo tengas que ir a la Corte. Sería muy caro. De hecho, hay varias etapas en Corte Federal. Eso solo lo puede hacer un abogado. El sistema judicial en Corte Federal es bastante complejo. Y si no se cumplen las reglas de procedimiento y procesamiento, es muy fácil que desechen tu petición inicial. Pero es costoso ir a Corte Federal. Los estudiantes que afortunadamente han ido a Corte Federal
han abierto una pauta para que el día de hoy yo pueda traerles la información en este video y podamos beneficiarnos de lo que esos precedentes han logrado. ¿Por qué? En Canadá, el sistema de derecho es consuetudinario. Esto significa que se basa en precedentes. Es decir, lo que dice el Código de Migración no es la fuente jurídica mayor, sino lo que ha ido pasando en casos y jurisprudencias en distintos casos que llegan a esos niveles en Corte Federal o en Corte Federal en apelaciones, y entonces se crea la ley. Eso es la ley y se llama case law. Ahora, la interpretación de un case law no es solamente leer y agarrar los párrafos que me gustan, porque entonces sería obiter, que es otra cuestión. La parte de lo que realmente es jurisprudencia está marcado y solamente pueden utilizar ciertos casos. Ahora, estas personas que afortunadamente han abierto ese camino, como en el caso de Ocran en septiembre de 2021 y algunos otros que se han marcado, nos han dado a conocer información que previene que al momento de hacer solicitudes de permisos de estudio, de permisos de trabajo o de permisos de turista o visas de turista, tengamos mayor oportunidad de aprobación si se consideran todos los principios legales, procesales y de práctica. Son 3. Muy importante la interpretación y el enlace entre estos 3 principios para una solicitud exitosa. Se acabaron los tiempos donde una solicitud es solamente llenar formas, donde cualquier persona te puede ayudar a hacer un permiso. Incluso pareciera injusto, pero cada vez esto se convierte en un sistema más competido y más especializado, donde cada vez es más recomendable obtener ayuda profesional. Claro, de mi lado, perfecto, ¿verdad? Injusto del otro lado, porque la justicia, además de ser ciega, debería de ser accesible para todos. Pero estamos en un país donde es tanta la demanda de gente que se ha creado un embudo. En las cuestiones de permiso de estudios particularmente, este embudo tiene muchísimos solicitantes y muchísima gente que quiere entrar, pero muy pocos lo van a lograr. Tanto así es que esto no lo estoy inventando yo. La estadística como tal indica que el 53% de solicitudes de permiso de estudio fueron rechazadas en el 2020. Todavía no tenemos la estadística 2021, pero no me sorprendería si fue lo mismo o mayor. ¿A qué se debe esto? Particularmente en el 2020, cuando se empujan esos números y suben considerablemente. Todos sabemos, la cuestión de la pandemia hizo que se cerraran fronteras, no podían entrar turistas. Los únicos que podían entrar eran trabajadores, residentes, ciudadanos, estudiantes. Olvidémonos de residentes o ciudadanos privilegiados. Hablemos de trabajadores, personas que no fácilmente lograban conseguir una oferta de trabajo, incluso con el mismo impacto laboral que existía en Canadá. Por lo tanto, muchos lograron y voltearon a ver la opción de estudios. Y es cierto que empezó a saturarse. Estudiar en Canadá es bien sabido y lo he mencionado en mis podcasts, lo he mencionado en mis videos y he comentado cómo es una de las maneras más flexibles para migrar y lo sostengo. Como tal, la gente también lo sabe, esto no es nuevo ni estoy descubriendo el hilo negro. ¿A qué me refiero? Ahora que todo mundo sabe y han tenido que hacer el esfuerzo para venir a estudiar a Canadá, entonces son parte de ese embudo y de ese filtro donde están todos los solicitantes intentando entrar, pero no todos lo van a lograr. A medida de eso, IRCC crea esta herramienta que es prácticamente un software y pareciera que cada vez está más robotizado el sistema, pero no es infalible, comete errores. Y entre esos errores se filtran solicitudes de muy alto nivel o suceden milagros. ¿Por qué? Porque también a veces hay solicitudes aprobadas que tú podrías pensar que no tienen ni pies y cabeza y cuando llega la aprobación es un milagro. ¿Por qué? Porque es un robot. Perfecto, para los que aprueban y no calificaban del todo, excelente, pero qué injusto. Y es donde viene a participar la cuestión legal para las personas que obtuvieron una negativa y tenían un perfil de ensueño. ¿Y qué sucede? Ven sus planes frustrados, no pueden migrar a Canadá y ahora hay que intentar resarcir ese tipo de solicitudes. Desde septiembre de 2021 he venido trabajando con estas nuevas tendencias y intentando adaptarnos también a la cuestión de los nuevos sistemas de procesamiento, los filtros y cada vez
obtener más aprobaciones. Les mentiría si les dijera que todas las solicitudes que he procesado son aprobadas, pero sí la mayoría. ¿A qué se debe? Se debe a esta cuestión. Mi consejo para ustedes es que preparen una solicitud de estudiante, de permiso de estudio, de permiso de trabajo o de visa de turista, como si la solicitud fuera a ser revisada en Corte Federal. Cuando un oficial recibe la solicitud con esos principios y con todos los parámetros que aquí he mencionado, va a pensar 2 veces antes de emitir un rechazo. ¿Por qué? Porque esa solicitud fácilmente puede proceder en Corte Federal y pudiera ser exitosa. Esto significa que iría creando precedentes nuevos. Todavía vienen diferentes etapas donde se va a determinar qué es lo que va a pasar y cómo va a actuar migración, qué tipo de sistemas que respeten los principios de derecho va a ir creando a fin de ayudarse, pero sin violar los principios jurídicos establecidos en el momento de revisar sus solicitudes. ¿Para qué? Para mantener un Estado de Derecho y la justicia en estas solicitudes para aquellos solicitantes que realmente califican y son rechazados injustamente. Es ahí la razón cuando hablé hace unas semanas en un video, en un podcast, y dije que no recomendaba la solicitud de GCMS. Es muy común, agencias de estudio, y no tengo nada contra las agencias de estudio, salvo contra aquellas que hacen cosas ilegales. ¿Por qué? Porque hacen solicitudes de estudiantes sin que tengan las licencias. La mayoría no tienen las licencias. Entonces llenan las formas, a veces sale bien, a veces sale mal, y pareciera que son de esas solicitudes que se avientan al escritorio y las que caigan en el escritorio son aprobadas y las que no, no. No estamos en esos tiempos. La gente como tal, los que realmente califican y que son estudiantes que cumplen con todos los requisitos, muy probablemente se van a convertir en residentes permanentes. Por eso es muy importante sacarlos de esos filtros para que puedan continuar con sus expectativas y esos sueños. En mis redes sociales y en mi página, en mi blog profesional, ahí pueden encontrar también un par de artículos que he escrito con muchísimo más detalle sobre Chinook, para que puedan entender un poco más sobre esta herramienta. He tenido incluso la oportunidad de ver algunos de los manuales de operación de esta nueva herramienta y como tal les puedo decir que lo que viene y cómo se deben de preparar las solicitudes nos va a cambiar lo que hemos visto hasta ahora. Es muy importante que ustedes reciban la asesoría adecuada o se informen para que puedan tener una solicitud exitosa. Va a ser cada vez más competido. Si en el 2020 fueron 2 millones y mencioné que en el 2021 no se han liberado las estadísticas, pero pueden ser mayores, 2022 viene con muchas más solicitudes post pandemia, donde la tasa de rechazos va a subir sobremanera. De las cosas más interesantes de Chinook y GCMS y por qué decidí juntarlo en esta sesión es porque Chinook crea una herramienta para generar decisiones, es decir, una vez que el oficial decide que va a rechazar, puede seleccionar las razones más acercadas a su razonamiento. Y esas son las que ustedes ven tanto en la carta de negativa como en las notas GCMS. Por lo tanto, si realmente quieren saber la razón de una negativa y prepararse para una solicitud nueva y exitosa, no la van a encontrar en GCMS. Mencionaba hace un momento que se ha convertido en una tendencia, de hecho casi al inicio, y que cuando alguien hace un trámite y se llega a una negativa, nadie quiere una negativa. Y al obtenerla, se considera que al hacer las notas GCMS estás haciendo algo más, pero en realidad no estás haciendo nada. Esa no es la manera de saberlo. Por lo tanto, si se vuelve a hacer una solicitud, se tienen que trabajar los 3 principios que mencioné. Y ahí ustedes obtener el resultado que realmente están buscando. Los invito por favor a que revisen los artículos que he escrito recientemente. Los van a encontrar en mi página, los van a encontrar en la página de Invicta. Están en inglés, están en español. Y el video que publiqué hace unos días también, donde hablo de permiso de estudio y algunos tips como tal. Hay muchas cosas que les iré compartiendo acerca de esta nueva herramienta, de los manuales que he podido leer, del acceso a la información que he tenido por parte de organizaciones a las que pertenezco y de los
desarrollos de la Corte, de cómo la Corte está interpretando esta nueva tendencia, de cuáles son las nuevas jurisprudencias para poder defender los casos en esta cuestión. Lo iré mencionando a través del tiempo conforme vayan saliendo y quedo a sus órdenes para cualquier cuestión. Mi nombre es María Campos, abogada y notario público.